Bienvenidos, bienvenidas a MBD Noticias, edición central. Pincho, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Julieta? Gracias por estar del otro lado, como siempre, hasta ahora en la pantalla de TV Ciudad. Sí, tenemos muchísimos temas para comentarles el día de hoy. Vamos a arrancar con un tema vinculado a la economía, porque en septiembre las exportaciones cayeron en términos interanuales por primera vez desde diciembre de 2020, pero en el acumulado registrado en lo que va del año registran una alza de 31% en relación a igual periodo del año pasado. Siguiendo con las exportaciones, son las ventas de soja las que lideran justamente el rubro, tanto en lo que va del año como en el mes de septiembre. Además, la carne registra una caída, ¿no?, en el sentido contrario que el de la soja, por tercer mes consecutivo. En instantes, el economista Germán de Agosto, en su habitual columna, va a analizar estos hechos y su eventual impacto, por ejemplo, en empleo y en salarios. Pero tenemos muchísimos más temas para compartir realmente, hoy hay mucha información. La verdad es que sí, destacamos uno que ha quedado un poco perdido en el medio de una agenda que tiene los siguientes destaques. La Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna presenta datos que respaldan su labor en ollas y merenderos. La Intendencia de Montevideo ratificó su apoyo a las ollas y merenderos de la Coordinadora Popular y Solidaria. La intendenta Carolina Cose dijo que la discusión debe centrarse en cuestionar el porqué de la existencia de las ollas. El presidente de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, sostuvo que la organización está ultimando detalles para que comience a funcionar el nuevo directorio, luego de que se le comunicara que no podía percibir salario como directivo de la ONG. Docentes de la Universidad de la República y Secundaria de Montevideo comenzaron hoy una huelga en reclamo por más presupuesto y rechazo a la reforma educativa. También se suman estudiantes universitarios, liceales y de formación en educación. Docentes de UTU analizan hoy sumarse a la huelga junto a sus pares de la UDELAR y Secundaria. En el Día del Bienestar Animal, la Intendencia de Montevideo anunció la creación de la Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable y un servicio de emergencia veterinaria. 38,8% de la población considera que la atención en salud mental es mala o muy mala, según una encuesta de la consultora Nómade. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron el reinicio formal de los diálogos de paz después de la primera semana de noviembre. En Brasil comienzan a tejerse alianzas para la segunda vuelta electoral, con apoyos de excandidatos. Pueden seguir en el dispositivo que tengan siempre que haya conexión y para eso está tvciudad.uy, así que ahí hay otra forma de seguir las ediciones de MBD Noticias diarias en todos sus turnos y también la programación completa de este canal. En MBD Noticias Central tenemos móviles, los presenta Julieta. Así es, Martín. Vamos a estar hablando con todos nuestros mobileros. Hoy tenemos 3 compañeros en la calle y vamos a estar compartiendo muchísima información, como decíamos al inicio. Arrancamos ya sabiendo un poco por dónde se encuentran, en qué lugares de Montevideo están. Vamos a arrancar con nuestra compañera Mariana Abreu, que viene siguiendo el tema de las ollas ya desde ayer. Mari. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches. Estamos en la sede de FUCBAM. Aquí está por comenzar una conferencia de prensa en minutos nada más por parte de la Coordinadora de Ollas Populares por este retiro del apoyo del Ministerio de Desarrollo Social a través de alimentos, por entender que se perdió la confianza a esta organización luego de los datos presentados por la Coordinadora. Hay una movilización también prevista para el 11 de octubre en apoyo al trabajo de las ollas y se pretende también contestar a través de esta conferencia de prensa a la conferencia que dieron las autoridades, entre ellas el ministro y otros referentes políticos. Así que en unos minutitos nada más volvemos con esta información. Muchas gracias, Mariana, lo vamos a estar esperando. Y allí se encuentra también Diego. Otro de los temas de la semana es la educación. Diego, contanos qué es lo que está sucediendo allí en la sede del CODICEN. Hola Juli, hola Martín, buenas tardes para todos. Así es, estamos en el primer piso de la ANEP del CODICEN, donde las autoridades del CODICEN recibieron a autoridades de los distintos sindicatos de la educación para intercambiar sobre esta reforma curricular que se viene llevando adelante, digamos, de forma previa, ¿no?, en lo teórico, en cuanto a cómo se va a realizar, en cuanto a información que falta, en cuanto a información que viene apareciendo a cuentagotas. Eso es parte del reclamo de los sindicatos, así que se da este encuentro entre las autoridades de la educación, encabezadas por Robert Silva, el principal del CODICEN, junto a los distintos gremios de la educación. Hay algunos también que están esperando afuera en modo de apoyo, pero acá se está dando a nuestras espaldas este encuentro donde están intercambiando a propósito de esta reforma educativa. Veremos qué surge de la reunión y tendremos el testimonio de ambas partes. Gracias, Diego. Vamos a profundizar en eso en unos minutos nada más. Y también se encuentra nuestro compañero Martín Duarte. Martín, contamos, vamos a cambiar el eje de la información.
Julieta, ¿cómo le va? Buenas noches. Estamos aquí frente al Palacio Legislativo, donde hace un ratito se está movilizando en un acto Plataforma Animalista, este colectivo que nuclea 35 ONGs de todo el país. De hecho, de representación de todo el país en esta movida, en el marco del Día del Animal, reclamando, entre otras cosas, que el maltrato animal sea tipificado como delito. Estaremos ampliando en un ratito la información. Muchas gracias, Martín. Hay una cantidad de frentes conflictivos abiertos o de frentes de conflicto abiertos a nivel de la educación. Por ejemplo, están en conflicto, o por lo menos de paro, hasta el próximo fin de semana, docentes de secundaria de Montevideo. También los y las estudiantes de la Universidad de la República y las y los docentes de esa rama de la enseñanza. Y simplemente mencionamos algunos casos, pero vamos a saber un poquito más. Originalmente no nos habían convocado, nos convocaron después que presentaron la rendición de cuentas, luego no nos volvieron a convocar y nos estamos convocando para mañana. Entonces es medio raro que nos digan que es tarde cuando en realidad los plazos están dados para que todavía quede cierto margen. Vamos a estar sosteniendo la olla, lo podrán ver acá en la Facultad de Medicina el día de hoy y tanto mañana como el jueves en el local de AFUR. ¿Cómo se va a hacer para implementar en todos los liceos del país el año que viene, en todas las UTUs el año que viene? Hay un problema de infraestructura, hay un problema de elección de horas. Llama la información otra vez desde afuera, responden las ollas populares, tenemos móvil en conferencia de prensa, estaba por allí Mariana Abreu, vemos y escuchamos lo que pasa. Dialogar de la mejor forma y buscar soluciones a los problemas de fondo que hacen que la gente en un país que exporta alimentos tenga que ir a comer a una olla popular. La respuesta de las autoridades fue esquiva, pero sin embargo pensamos que se abría un canal de diálogo al respecto. En ningún lugar de las comunicaciones oficiales del Ministerio habla de retiro de insumos. Sí ponen un plazo el 30 de septiembre para entregar esos datos. Nosotros evaluamos que había datos que queríamos, son públicos, y no tenemos problema en sistematizarlos y entregarlos actualizados. Había otros datos que era necesario tener garantías de que no iban a caer en manos incorrectas y equivocadas, como ya había pasado. Cuando esto ocurre, y nosotros decidimos hacer ese compilado, tengamos en cuenta que somos una organización de ollas populares, no somos una consultora privada, no somos una empresa. Acá no hacemos clic y aparece un equipo de técnicos a resolvernos los problemas. Somos todos militantes. La tarea de presentar y la responsabilidad que se nos cargó encima con esa tarea hizo que los datos demoraran en ser compilados de la forma más rigurosa posible. En el medio, tengamos en claro algo. Angustia, incertidumbre sobre lo que iba a pasar con insumos que no alcanzan para cubrir todo lo que usan las ollas populares en este país, pero que sin embargo son muy necesarios en nuestro territorio. Abrazar a las compañeras y a los compañeros angustiados porque no sabían lo que iba a pasar, exigía que nosotros actuáramos con responsabilidad y rigurosidad. Y fuimos víctimas de una situación del todo indeseable, porque confiamos en la buena fe de las autoridades. Entregamos un informe preliminar el sábado, aclarando de que no eran las cifras definitivas de lo que queríamos entregar. Nos causa enorme sorpresa que apenas entregado ese informe salga publicado en la prensa una copia captura del mail que habíamos mandado. Primer hecho que nos sorprende. Segundo, 24 horas después, un ministerio que durante 2 años y medio no tuvo ni la capacidad ni la gana de preocuparse por la situación de las ollas populares, había mapeado, cotejado y encontrado irregularidades que merecían que nos amenazaran con incluso llevarnos a la justicia. La pregunta que había que hacerse era qué había pasado en el medio. ¿Por qué si nosotros aclaramos que no eran datos definitivos se usaron de esa manera a nivel público? Es una situación de profunda injusticia. Nosotros estamos muy dolidos y estamos muy tristes. El trabajo de actualización, mientras el Ministerio montaba su show, siguió adelante. Y hoy por hoy tenemos datos certificados. La Coordinadora Popular y Solidaria sirve en el entorno de las 190.000 porciones de comida semanales, en olla y merendero. Esos son datos de la realidad. Y el que quiera certificarlo, que nos acompañe a cada una de las ollas y merenderos de la Coordinadora, que con gusto vamos. A ver, acá nadie esconde nada. Las ollas populares son públicas. Damos nuestra cara a lo más importante, la gente que queremos. Y lo hacemos con cariño y con amor. No merecemos ser tratados de esta manera. 2 años y medio tapando los huecos que una sociedad que condena al hambre a la gente. Tapando esos huecos hemos venido realizando esa tarea durante 2 años. La vamos a seguir haciendo. El Ministerio ha tomado unas resoluciones que no sabemos todavía cómo interpretar. Nosotros somos una organización horizontal, autónoma, donde discutimos las cosas y damos cabida a todas las opiniones.
No somos intermediarios de nada, somos las ollas populares organizadas. Y eso tiene que quedar bien claro. Ojalá lo escuche el presidente incluso, que nos trataba de intermediarios. Acá intermediarios hay uno solo y es una empresa, de gente que hace mucho dinero con el trabajo que las ollas populares realizamos. Nosotros somos ollas organizadas y vamos a seguir siendo ollas populares organizadas. La coordinadora sigue adelante. Muy bien, seguimos adelante con más información, Julieta. En el mismo tema Sí. vamos a continuar porque la Intendencia de Montevideo ratificó su apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna, y esto sucedió luego de que el Ministerio de Desarrollo Social decidiera quitarle los insumos, como estábamos viendo recién. Claro, la decisión recién comentada. Habló del tema la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, que dijo que hay que centrarse en el porqué de la existencia de ollas populares y apuntó a la desocupación. La coordinadora de ollas populares son las ollas populares, ¿verdad? Y la Intendencia va a seguir brindando apoyo como hasta ahora, porque nosotros no solo brindamos apoyo, monitoreamos y controlamos. Y si una olla cierra, le dejamos de dar alimentos. Si una olla varía la frecuencia semanal, nosotros variamos también la cantidad de insumos que se le otorgan. Controlamos todas las semanas, todo el tiempo, y ajustamos. Se apoya, se controla y se apoya. Y por lo tanto vamos a continuar. Lo que me parece es que estamos concurriendo a una pseudo discusión y estamos atrapados en una discusión que no tendríamos que tener a nivel público. Porque ¿saben cuál es la solución de esto? El trabajo. Si hubiera trabajo, no existirían las ollas, porque la gente podría comer en su casa, porque tendría trabajo. Entonces lo que hay que discutir es por qué no hay trabajo, no si se apoya más o menos a las ollas. Fíjense que estamos como entrampados en una discusión a ver quién apoya a las ollas, cuando en realidad lo que hay que discutir es por qué existen 300 ollas populares en Montevideo. La discusión de fondo es el trabajo. Y a veces, porque yo podría preguntar, ¿y qué podemos decir de la gente en situación de calle? ¿No hay que apoyarla? ¿Cuál es el intermediario ahí? No hay intermediario. Entonces, hay que asumir las responsabilidades que se tienen en los distintos lugares de responsabilidad. Y quiero decir también que cuando hay personas que no pueden trabajar, o por un tema de salud mental, ¿verdad?, o por un tema de salud, o por un tema de adicción, el Estado las tiene que atender igual. También se pronunció el sindicato del Ministerio de Desarrollo Social. Y en un comunicado señalaron que se solidarizan con la Coordinadora Popular y Solidaria y con toda la gente que está pasando hambre. La Comisión Directiva de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, UTMIDES, puso en conocimiento público su postura respecto al cruce de datos y declaraciones del MIDES y la Coordinadora Popular y Solidaria. En la carta expresaron que la demanda alimentaria de la población sigue siendo muy alta y que es uno de los principales motivos de consulta en los diferentes programas del Ministerio. Señalaron que la baja en la demanda de los programas que registra la Administración se debe a una reducción de los beneficios y al aumento de las trabas burocráticas que, según el sindicato, dificultan el acceso. En el comunicado enumeran una serie de iniciativas del Ministerio vinculadas a la alimentación que se han debilitado y que contribuyen a la insuficiencia de respuestas del Estado. En ese contexto, consideran que el retiro del apoyo a la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas es desacertado, ya que el Estado exige a las organizaciones voluntarias que asuman con minuciosidad la carga de gestión y burocrática que no asumió por su cuenta. Y Uruguay Adelante está gestionando las nuevas formas de coordinar este apoyo con el Ministerio de Defensa Nacional y el del Ministerio de Desarrollo Social. Claro, esto justamente después de la reciente decisión del MIDES que ya informamos. Estamos ordenando lo que sería la estructura de entregas, sobre todo ¿por qué? Porque se va a contactar a todas las ollas y merenderos que están dentro de esta lista por parte del MIDES, porque son quienes tienen esta base de datos. Una vez que las ollas decidan que quieren participar del sistema de Uruguay Adelante, porque nosotros tampoco podemos imponerle el recibir nuestros insumos a nadie. Quienes acepten esta nueva estructura van a tener dos opciones, o venir a retirarlas a Uruguay Adelante o solicitarle al MIDES asistencia para que esos insumos le lleguen a la puerta de su casa. En esto es en lo que estamos trabajando, de la celeridad con la que se empiecen a proporcionar esos datos, es que depende
qué tan rápido podemos armar las rutas de asistencia. Pérez también dijo que la organización está ultimando los detalles acerca de cómo va a funcionar el nuevo directorio luego de que se le comunicara a él personalmente que no podía percibir salario y ser directivo al mismo tiempo. También dijo que nunca negó públicamente que haya recibido una remuneración por este trabajo, pero mantuvo el monto de este salario en reserva. El presidente y director de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, recibe un salario desde julio del 2021, contraviniendo el Estatuto de Asociaciones Civiles del Uruguay. Según dijo Pérez a MBD Noticias, la organización nombrará un nuevo directorio para regularizar la situación y él continuará realizando tareas en otro rol, manteniendo la remuneración. En el comienzo se hizo la gestión de la personería jurídica. Teóricamente le habían dicho a quien la gestionó que se podía hacer vía explícita de que podía haber gente que estuviese tanto en la ONG como empleado de ella, cobrando un salario, y por ese camino se fue. Nos avisan hace 2 meses de que no se había podido y agarramos y en ese momento pedimos que por favor se subsane rápido. Lamentablemente está llevando más tiempo de lo que deseamos y es tan sencillo como hay una irregularidad, hay que subsanarla y estamos atrás de eso. Los recursos del Estado se destinan estrictamente al pago de alimentos o de insumos que se utilizan para la entrega de alimentos, como pueden ser bolsas para fraccionamiento. Esos 67,5 millones de pesos se van rindiendo cuentas cada 6 semanas. Nunca negamos, y es más, se hizo explícito muchas veces, de que había personal rentado y que personalmente yo era una de esas personas. ¿De cuánto ha sido el salario y a través de cuánto tiempo? En ese aspecto prefiero mantenerlo en reserva porque después de todo lo que ya sucedió, te puedo asegurar que ya ha dado bastantes problemas. Lo que sí te puedo decir es que en Uruguay Adelante lo que tenemos es una estructura donde los escalones bajos están bastante bien pagos dentro de lo que es los laudos, y los escalones altos están bastante por debajo de lo que son las ONGs del medio. Cambiamos de tema, Martín, para hablar de educación, porque la Intergremial Universitaria declaró la huelga en la Universidad de la República y comenzó un cronograma de ocupaciones que hoy abarca las facultades de Medicina y Ciencias Sociales y al Centro Universitario Regional de Salto. Claro, y el jueves habrá una movilización hacia el Palacio Legislativo mientras transcurra la votación del proyecto de ley de rendición de cuentas en el Senado para pedir más presupuesto. A la medida tomada por Asociación de Docentes de la UDELAR se sumaron AFUR y FEU, reclamando además mejores condiciones de estudio y trabajo y la recuperación salarial. El Parlamento hasta el jueves de noche podría. Nosotros también, recién mañana nos convocan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la tripartita de la negociación. Esto es más circunscripto a lo salarial, que también originalmente no nos habían convocado. Nos convocaron después que presentaron la rendición de cuentas, luego no nos volvieron a convocar y nos estamos convocando para mañana. Entonces es medio raro que nos digan que es tarde, cuando en realidad los plazos están dados para que todavía quede cierto margen. Los sindicatos tomaron la medida de garantizar la alimentación de los becarios de los comedores de bienestar universitario a través de una olla gestionada por los gremios. La Intergremial Universitaria se comprometió con que ninguna estudiante de la universidad que asista a los comedores no tenga el plato de comida de cada día, así que vamos a estar sosteniendo la olla. Lo podrán ver acá en la Facultad de Medicina el día de hoy y tanto mañana como el jueves en el local de AFUR. Mañana miércoles desde las 10:30 convocan a concentrarse frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en apoyo a la delegación intergremial negociadora. Y hoy hubo negociación en el CODICEN con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, convoca a Diego Martini. Vamos a otro de los móviles de MBD Noticias en esta jornada. Así es, compañero, finalizó la reunión y está José Olivera de FENAPES ya en el final de esta reunión. José Olivera, bueno, ¿qué balance se hace y cómo finalizó la reunión? Bueno, nosotros vinimos con una intención clara que era oficializar algunas informaciones que estaban circulando públicamente. Primero porque no compartimos metodológicamente que cambios de lo que se están planteando se den a conocer por medio de comunicación sin llevar la discusión a los ámbitos correspondientes. En segundo lugar, nos vamos con una incertidumbre mayor a la que entramos. Si bien se pudieron obtener algunas respuestas en términos de
que algunos cambios que están planteados en la transformación curricular impactan de una forma que no pensábamos en principio en las condiciones de trabajo, también es cierto que hay muchas zonas grises todavía para discutir en lo que es esta transformación. Preocupa también sobremanera desde el punto de vista social. Por ejemplo, hoy el CODICEN nos dice que se está discutiendo empezar la aplicación en los 3 años de ciclo medio, ni siquiera respetando el derecho de los estudiantes a culminar en el propio ciclo o en el propio plan en el cual comenzó el ciclo. Y esto es una preocupación importante por los desfasajes que tenemos hoy en el sistema educativo. Ahora, ¿los grises se dan porque las autoridades no les dan la información o porque no la tienen todavía? Porque no la tienen, porque hay mucha incertidumbre, porque hay arreglos que se van haciendo en función de demandas que se van colocando por distintos colectivos, y entonces todavía estamos discutiendo un documento que es preliminar. Se dice que recién hacia la primera quincena de diciembre va a haber una aprobación definitiva de la propuesta curricular para implementar a partir de marzo del 23. Ya han salido voces desde otros sectores, los propios colegios católicos privados han dicho con razón de que es muy difícil poder implementar estos cambios a partir del próximo año. Sin embargo, la ANEP está dispuesta a seguir para adelante en su implementación en el 23. Por lo tanto, hay una situación de conflicto bastante complicada que se genera a partir de un conjunto de incertidumbres que están colocadas en estas cuestiones que se están discutiendo y resolviendo de aparte, de a poquito, por parte de la Administración, sin dar una versión completa de lo que estamos hablando. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades respecto a lo que es la preocupación de los profesores en la modificación de la malla curricular y lo que puede representar en lo que es pérdida de horas y pasar de curso a talleres, según denuncian desde FENAPES? Bueno, nosotros tenemos claro que esto implica una desvalorización de las condiciones de trabajo. Pasar de las modalidades disciplinas a talleres donde se genera inestabilidad laboral es un fenómeno que siempre se ha dado con los talleres en las distintas propuestas curriculares en distintas administraciones. Y esto es así. La segunda cuestión que nos preocupa sobremanera es que aquí está faltando 2 componentes claves para poder entender de qué se trata esta transformación curricular, que son los programas y el régimen de evaluación y pasaje de grado. Por lo tanto, este conjunto de informaciones fragmentadas que se van volcando, lo que genera es incertidumbre. Lo que genera después es analizar efectivamente cuáles son las condiciones prácticas para su instrumentación, porque aquí una es la construcción teórica que se puede hacer y otra es después analizar las aristas en términos de su instrumentación, de su aplicación. Y para eso los tiempos son fundamentales y estamos hablando que nos encontramos en el mes de octubre para un ciclo lectivo que debe comenzar con estos cambios en marzo del 23, los tiempos claramente no están dando. En función de esos tiempos, ¿qué afectación vislumbran ustedes con respecto a lo pedagógico y a lo didáctico para el próximo año lectivo? Bueno, implica nada más y nada menos que conocer los programas. Es una gran incógnita, nadie conoce a esta altura los programas, porque la propuesta de malla curricular, la propuesta de plan de estudio, no es solamente cuántas asignaturas y qué carga horaria tiene cada una, si hay talleres o no hay talleres, implica también después de saber qué se va a desarrollar en cada uno de los programas que la sustentan. Y bueno, ese tema es un tema clave y no creemos que se termine, por lo que ha dicho el propio CODICEN, antes de mediados de noviembre, incluso con la consulta preceptiva de las asambleas técnico-docentes. Se habló de... Seguimos en materia educativa. El Sindicato de Docentes de Secundaria de Montevideo pide que la transformación educativa no se implemente el año que viene. Claro, la dirigente sindical Camila Menchaca habló en la jornada al respecto y dijo que en caso de que se implemente va a haber en los liceos públicos problemas similares a los que en la educación privada el respectivo sindicato ha anunciado que también podrían darse. Sí, un colegio no puede pensar cómo va a implementar esta reforma en su liceo para el año que viene, cómo se va a hacer para implementar en todos los liceos del país el año que viene, en todas las UTUs el año que viene. Hay un problema de infraestructura, hay un problema de elección de horas, hay un problema de un conjunto de elementos que tienen que ver con la incertidumbre al respecto de qué pasará con las horas de coordinación para los talleres, cómo se hará para ubicar esos talleres en liceos que hoy no tienen salones disponibles para poder desarrollarlos, pero además nosotros y nosotras nos consideramos profesionales. No nos pueden plantear un programa de estudio en diciembre que nosotros recién podamos elegir en febrero y ahí ver cómo vamos a trabajar a lo largo del año. No es posible para nosotros, si queremos tomarnos nuestro trabajo en serio, que es lo que hacemos, trabajar de esa manera. Continuando en este tema, les contamos que maestros y maestras decidieron retirarse de sus puestos en las asambleas técnico-docentes de primaria. Sí, una decisión que ya habían tomado meses atrás las y los profesores de educación secundaria. Y a propósito, a nivel de UTU, este jueves en AFUTU, las y los docentes van a pronunciarse y no se descarta que tomen la misma decisión.
Así es, y ahora vamos así a cambiar de tema, salimos de educación para comentarles que en el marco de la conmemoración del Día Mundial de los Animales, la Intendencia de Montevideo presentó 10 nuevas medidas para atender problemáticas vinculadas a la protección animal y la convivencia. Sí, hay una cantidad de propuestas. Por ejemplo, entre esas propuestas se incluye la de crear la Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable, así como la creación de un servicio de emergencia veterinaria y también apoyo a refugios. La Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable será la encargada de coordinar y llevar adelante las acciones de bienestar animal que hasta el día de hoy se ejecutaba a través de áreas independientes dentro de la comuna. Entre las propuestas que implementará, se habilitarán nuevos espacios públicos para paseo con perros, castraciones de perros y gatos, jornadas de adopción y capacitaciones incentivando la tenencia responsable. La comuna aspira a llegar a 50 espacios públicos para paseos con perros y desde noviembre quedarán habilitados taxis para el traslado de mascotas. Para nosotros siempre la primera alternativa es el diálogo y el cambio cultural y bueno, estas medidas están marcando una impronta muy fuerte de cuál es el cambio cultural que queremos, ¿verdad? Y las cuestiones de bienestar animal justamente están presentes en el móvil de Martín Duarte, lo presentó en el comienzo de MBD Noticias y ahora desarrolla, así que ya mismo establecemos contacto con él. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Bueno, con representación de todo el país, decíamos 35 ONGs que integran la plataforma Animalistas. Venimos al Palacio Legislativo, donde hace algunos minutos en la escalinata del propio Palacio se armó esta frase que está a mis espaldas. Bueno, una jornada de reflexión y bueno, recibimos a Patricia Durán para estar hablando y haciendo un balance del día de hoy y de la plataforma que se presentó hace algunos minutos. Patricia, recién compartíamos también las medidas anunciadas por parte de la Intendencia en el marco de esta jornada. ¿Cómo han sido evaluadas por la plataforma justamente? Bueno, en realidad desde hace ya varios años, desde la administración anterior que venimos trabajando muy cercanamente con la Intendencia de Montevideo, se han logrado muchos avances como por ejemplo la campaña Basta de TAS, Basta de Tracción a Sangre, que también con la Intendencia de Montevideo hemos logrado más de 100 sustituciones de motocarros por caballos. Hemos también incursionado y avanzado bastante en el tema de los zoológicos, tanto Villa Dolores como el Parque Lecoq. Hemos organizado ferias de adopciones junto a la Intendencia, tema de castraciones también. Así que vemos de muy buena manera las medidas presentadas hoy. Llevamos muchos años trabajando en conjunto con la Intendencia y realmente estamos contentos de esos logros, pero siempre pedimos más, porque esto solo es en Montevideo y nosotros tenemos que mirar cómo está la situación a nivel país. Y la verdad que en el resto de los departamentos la cosa no viene avanzando nada bien, sino al contrario. Veíamos que dentro de la plataforma está el reclamo de la tipificación de delito en torno al maltrato y el asesinato de animales, ¿no? Sí, justamente hemos presentado un proyecto de ley que se llama Que sea delito, que habla de esto, ¿no? En nuestro país no hay una ley que realmente condene ni el maltrato, ni el asesinato, ni el abuso de animales. Simplemente no existe en el Código Penal. La ley que tenemos ahora no abarca, no contempla y no tiene el poder de castigar, más que poner una sanción, que de hecho ahora mismo no la están pudiendo poner, o sea que no pasa nada, nos llegan denuncias realmente de situaciones muy crueles, de personas que creemos peligrosas, no solo para los animales no humanos, sino para los humanos también, personas que necesitan ayuda y atención y que la violencia interrelacionada es algo que debe realmente tomarse en serio, como se hace en otros países, no estamos inventando nada nuevo. Quisiéramos que Uruguay estuviera a la par en cuanto a la legislación que hay en el resto de Latinoamérica y en el resto del mundo. ¿Qué respuesta han tenido de los legisladores? Porque hay un motivo claro de hacer la movida aquí, en las escalinatas del Palacio Legislativo. Sí, justamente, ¿no? En este lugar al que hemos venido tantas veces y con tantas personas nos hemos reunido, hemos presentado este proyecto de ley. En sí, los legisladores nos dicen que entienden, que sí, que hay que hacer algo, pero bueno, ninguno realmente se ha empoderado del proyecto. Hay que convencer al resto de las personas de su propio partido, sea el partido de que sea, y luego a la hora de votar por las cosas, a la hora de pedir presupuesto, ¿no? En la rendición de cuentas, que justo no estamos en ese momento, nadie levanta la voz por los animales y ese es el problema real. De hecho, otros legisladores presentaron sus propios proyectos de ley para tipificar el delito, pero es muy pobre, con un solo artículo. Necesitamos algo contundente que cubra realmente todo lo que necesitamos
que cubra, porque si no nos vamos a encontrar como estamos ahora, con una ley que simplemente no funciona. Patricia, muchas gracias. Compañeros, lo dejamos con algunas imágenes de esta movilización aquí en el Palacio Legislativo, donde ven, bueno, presencia de todo el país y también de los propios animales. Sigan ustedes. Lo adelantábamos al inicio, Martín hoy va a visitarnos, nos visita ya aquí en estudios Germán de Agosto para hablar de economía, de exportaciones en particular. Es cierto, hay cifras de exportaciones que parece que cayeron en términos interanuales en septiembre, pero en el acumulado del año, de lo que va del año, hay un incremento. ¿Cómo es eso, Germán? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, así es. Cuando miramos lo que es el acumulado del año, seguimos teniendo un desempeño que, como vamos a ver ahora en un ratito, es sumamente relevante a la luz de lo que han sido las perspectivas pasadas. Pero lo que tenemos, que es lo que vamos a ver ahora en la primera placa, es un dato singular, porque justamente tenemos la primera caída interanual de las exportaciones, de las ventas al resto del mundo, desde diciembre del año 2020. Acá lo que tenemos es justamente el dinamismo exportador a lo largo del 2022, ¿sí? Con registros que llegaron justamente a alcanzar los 60% de crecimiento. O sea, esto es el importante dinamismo exportador que está detrás, ¿sí? O que es uno de los principales motores que ha tenido la recuperación de la actividad, la recuperación del Producto Interno Bruto. Así que una primera particularidad de este dato es la caída interanual, que fue 0,2% si consideramos las ventas también de las zonas francas y es de 2,2% si excluimos las ventas desde las zonas francas. Otro dato singular que trajo justamente esta nueva información es que Brasil desplazó a China como principal destino de las exportaciones uruguayas. ¿Hace mucho que no pasaba eso, puede ser? Hace mucho, desde el año 2013, si no estoy equivocado, que justamente tenemos este cambio en el ranking, ahí pasando Brasil al primer plano y China al segundo plano. Lo que tenemos es, cuando lo miramos en términos de lo que pasó en relación a septiembre del año pasado, la caída de China justamente es del 43%, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver va a ser en la siguiente placa. Bueno, ahora acá están ordenados los principales productos de exportación y están ordenados en términos de valor, ¿sí? Por ejemplo, las primeras son las exportaciones de celulosa, que crecieron un 6% interanual y que justamente el monto que exportamos asciende más o menos a 203 millones. Después, cuando nos movemos hacia allá, en el gráfico, va cayendo el valor exportado y lo que tenemos graficado son justamente las variaciones interanuales por producto, ¿sí? Esto es el producto que tuvo mayor incidencia en la caída que tuvieron las exportaciones en el mes de septiembre, que es justamente la carne bovina y que también está asociado a lo que sucedió con el caso de China. Luego también destaca naturalmente la soja, que viene siendo ahora, como vamos a ver después, el producto que ha tenido mayor incidencia en el dinamismo exportador, con una particularidad también. Cuando comparamos septiembre de este año con septiembre del año pasado, en septiembre del año pasado no le exportamos nada de soja argentina. Sin embargo, esta vez le exportamos bastante soja argentina porque desplazamos tanto a Brasil como a Paraguay producto de las malas cosechas. O sea que también es un rasgo singular que trajo este dato de septiembre en relación a lo que es las exportaciones de soja, ¿sí? Luego, a medida que nos vamos moviendo, tenemos distintas variaciones. Algunas son negativas y otras son positivas, pero acá tenemos el top 10 de productos exportados en septiembre y un dato más que surge de esta gráfica es que si consideramos solamente celulosa, carne bovina y los lácteos, acá ya tenemos el 49% de las ventas totales que hicimos en el mes de septiembre. Te iba a consultar, Germán. Hablabas recién del protagonismo de la soja en el dinamismo de lo que sucede. ¿Cuál es la relación entre carne y soja en ese sentido? Bueno, ahí, mira, si ahora pasamos a la siguiente placa, lo que vamos a ver que nos da una foto más representativa de lo que viene pasando, porque este es un mes puntual, que aparte es un mes particular por las cosas que discutimos, pero acá tenés, esto es la variación cuando tomamos lo que se va acumulando en el año. Esto es enero-septiembre contra enero-septiembre, y acá efectivamente vos ves cómo la soja en realidad está teniendo muchísimo mayor protagonismo que la carne bovina. De hecho, cuando nosotros miramos cuánto crecieron las exportaciones en el acumulado del año, esto es enero-septiembre 2022 contra enero-septiembre 2021, son un 31%. Ahí está donde volvemos al dinamismo importador, que se interrumpió en septiembre, pero que sigue siendo un crecimiento del 30%. Bueno, de ese 30%,
13 puntos, o sea, el 42% de ese incremento, justamente tiene que ver con las exportaciones de soja, que también cuando lo analizamos y lo discutimos en el marco de la publicación de los datos del Producto Bruto Interno, habíamos dicho que la soja había tenido un papel protagónico en lo que fue ese crecimiento, esa aceleración del crecimiento que tuvimos en el segundo trimestre. ¿Cuál es el tema? Bueno, si nosotros pensamos en los principales motores que tiene la economía, son las exportaciones, las inversiones y el consumo. ¿Sí? Por ahora la recuperación de la economía uruguaya viene siendo asimétrica, como hemos discutido, y ha estado principalmente afincada en este dinamismo exportador y también en el dinamismo de las inversiones, principalmente por todo lo que gravita en torno a las obras de UPM. Claro, que no tienen ya demasiado por delante. Pero ¿no? Ya cuando empezamos a pensar en el año 2023, donde también hay una desaceleración prevista de la economía, ¿sí? La economía crecería más o menos 5% este año y 3% el año que viene, pero cuando pensamos en el dinamismo o en la naturaleza de ese dinamismo, lo que tenemos es que el escenario que tuvimos externo en materia de exportaciones, tanto por el lado climático como por el lado de la demanda y los precios internacionales, difícilmente se pueda repetir. Y algo similar sucede justamente con la inversión. ¿Qué es lo que hace eso? Que la mayor responsabilidad sobre el mantenimiento del dinamismo recaiga sobre el consumo privado. Y si recae sobre el consumo privado, de segundo orden, va a recaer sobre el compromiso de la recomposición salarial y sobre la posibilidad de que se revierta el deterioro que hemos observado en los últimos meses en la órbita del mercado laboral. ¿Sí? Pero difícilmente estas condiciones que han jalonado las exportaciones en este último año y medio, en particular este crecimiento del 30% que llevamos en el 2022, no se vuelva a repetir en el 2023 porque el mundo está cambiando, la etapa fácil del rebote de las economías está quedando atrás y lo que tenemos es un escenario que incluso tiene riesgos recesivos a nivel internacional vinculado justamente a lo que está pasando con el combate a la inflación. El costo del combate a la inflación o combatir la inflación inflige dolor, como justamente lo planteó el propio presidente de la Reserva Federal, y ese dolor para nosotros supone menos demanda del resto del mundo y eso supone justamente menor impulso para las exportaciones, lo que de vuelta vuelve a poner presión sobre la recuperación del consumo, que sigue estando en los niveles que tenía en 2019. Está ahí, planchado en los mismos niveles que tenía en 2019, cuando las exportaciones están casi 30% por arriba, cuando las exportaciones están casi 11% por arriba y la inversión sí está 30% por arriba. Por lo menos luces amarillas. Gracias, Germán, y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Seguimos adelante ahora, Julieta, con otros asuntos. Sí, vamos a volver a hablar del caso Astesiano porque se expresaron los funcionarios del Registro Civil, dijeron que rechazaban el anuncio público de una investigación por parte del Ministerio de Educación y Cultura. Claro, esto es por considerar que se sembró un manto de sospecha innecesario sobre el funcionariado. Nos enteramos por la prensa, nosotros oficialmente no estamos notificados de ninguna investigación, sí leímos los medios y las declaraciones del ministro. El sindicato va a sacar un comunicado desmintiendo lo que específicamente sacó el diario El País, donde se acusa a nuestras compañeras de cómplices, y nosotros como sindicato queremos dejar bien en claro que el trámite se hizo sujeto a derecho. Rechazamos enfáticamente esa acusación que hay contra las compañeras y los compañeros funcionarios del Registro Civil. No tenemos nada que ver, deslindamos toda responsabilidad con respecto, y no tenemos nada que ver con esas personas, ¿tá? Nosotros como funcionarios públicos hicimos el trámite como corresponde, no hicimos nada por fuera de la ley. Negociación sindicatos de la educación, Codicen. Ahora habla Robert Silva. Otra vez vamos al móvil justamente para ver qué dice el presidente de la ANEP. A la solicitud de información que piden los trabajadores, porque se dice que son con más incertidumbres porque no está la información desde la ANEP. Lo que pasa es que le piden a este gobierno y a esta administración lo que muchas veces nos pidieron en otras instancias. Nosotros estamos en un proceso articulado, profesional, coordinado entre primaria, secundaria y UTU, para concretar por primera vez en el país
un plan de estudios absolutamente pensado en el estudiante, desde que ingresa en inicial hasta que los 15 años. Y estamos obviamente con una propuesta curricular, tenemos el plan, y estamos trabajando más de 100 docentes para concretar los programas. Y hemos anunciado que en 24 de octubre vamos a tener los programas y van a poder existir todos los intercambios que se consideren del caso. ¿Y da el plazo para implementarlo? Porque hablamos de noviembre, diciembre, después hay vacaciones y ya en febrero arrancan las clases. O sea, todo es nuevo, tanto para las docentes como para los estudiantes. Sí, sí. Nosotros estamos en un proceso de innovación y de cambio. Obviamente que estamos con plazos justos, hay que reconocerlo, pero creo que con el esfuerzo de todos, pero sobre todo también con las instancias de acompañamiento, de planificación, de formación que se están desarrollando y que se van a continuar desarrollando, vamos a estar en condiciones de hacerlo. La malla curricular ya está, luego vienen los contenidos programáticos y vamos a comenzar en marzo. Tenemos que discutir en qué grado, pero sí sabemos que es nivel inicial, primero y segundo de escuela, y estamos definiendo el tercer ciclo, séptimo, octavo o séptimo, octavo y noveno, que es lo que hoy por hoy es secundaria y UTU, donde los estudiantes van a concurrir a los liceos y a las escuelas técnicas. No habrá ninguna etapa piloto, No va a haber etapa piloto, va a ser todo de entrada para todos los centros educativos públicos y privados. Esta reunión se da en un marco de una huelga por un montón de docentes. ¿Cómo recibe también en ese contexto esta reunión? La verdad que se los dije acá a los sindicatos, llama la atención, porque los consejeros que representan a los sindicatos o electos por las listas del PIT-CNT dicen que la montaña parió un ratón. Dicen que esta reforma no es tal, que es muy tenue, que es un refrito, han llegado a decir. Y sin embargo estamos en una huelga, privando de clase a los hijos de los trabajadores que van a la educación pública. Entonces, acá lo que hay muchas veces es incoherencia, y yo lo tengo que decir. Por un lado se dice que la reforma o la transformación no es tal, y por otro lado estamos en una huelga. Creo que debemos acordar el punto de vista sobre el cual posicionamos nuestras acciones. La realidad es que hay una huelga, hay ocupaciones, ya también hubo varios tiempos. Ahora vamos a recibir con mucha alegría a nuestro compañero Eduardo Delgado, que se encuentra en China y allí preparó un informe muy completo vinculado a las negociaciones que tiene Uruguay para generar un tratado de libre comercio con este país y también todo lo que está sucediendo en clave de Mercosur. Eduardo, ¿cómo estás? Julieta, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Así es. Estoy aquí en Beijing, sede además de las embajadas justamente de los países involucrados en este tema y del gobierno chino, y así que quería acercarles un poco en qué está este tema del Tratado de Libre Comercio que Uruguay pretende con China. Muy bien. Contanos, ¿qué es lo que estuviste investigando? Hablaste además con varias personas. Sí, mira, primero me pareció importante ir a la posición justamente de China al respecto, que ha sido clara en varias ocasiones, sobre todo en la última visita que realizó a Uruguay el director para Asuntos Latinoamericanos y el Caribe, Kai Wei, donde fue bastante claro en que China está a favor y abierta al diálogo para un tratado de libre comercio, tanto con el Mercosur como con cada uno de sus países. Pero esto manteniendo la posición internacional histórica del gobierno chino de no interferir en asuntos internos de otros bloques, en este caso del Mercosur. En ese sentido, instó a Uruguay a negociar con sus vecinos, específicamente con Brasil y Argentina, para lograr un acuerdo que habilite a Uruguay a avanzar en un tratado de libre comercio. El planteo además de Uruguay llega en un momento en que China, más allá de algún chisporrotazo por alguna declaración de Bolsonaro, está o en muy buenas relaciones o en excelentes relaciones con China. Entonces esto hace que aún haya puesto más énfasis en lo que decíamos hace unos segundos, la necesidad de que Uruguay logre un acuerdo para negociar un TLC con China, tanto sea de manera unilateral o con todo el bloque de países. Mencionás al Mercosur, al bloque que integra Uruguay, Eduardo, y te saludo al mismo tiempo. ¿Qué sabemos del posicionamiento de Brasil? Sí, mira, ante todo saludarte, Martín, también un gusto también charlar contigo. Itamaraty, hablé con alguna gente aquí, algunos funcionarios como diplomáticos, como fuentes, prefiero no salir diciéndolo ellos en on. Itamaraty, la Cancillería china, tiene una posición
de evitar el conflicto con los países vecinos. Y entonces la decisión que tienen es, por ahora, no expedirse respecto a este planteo uruguayo de un TLC con China. Prefieren esperar a que esto decante, a que se conozca realmente si hay posibilidades reales de que este TLC se concrete. En ese caso sí, Brasil en algún momento va a tener que tomar su posición y hacerla pública. Además a esto hay que sumar de que ya hay un país que se manifestó en contra, que es Argentina. Entonces Brasil aún más lo hace fortalecer esta decisión de, por ahora, no tomar una decisión públicamente sobre el planteo de Uruguay y esperar a ver a cómo evoluciona el tema. Lo que sí me reconocieron algunas fuentes diplomáticas es que hay mucha preocupación en el empresariado paulista sobre la posibilidad de este acuerdo del Mercosur, perdón, de Uruguay con China. También hay que agregar algo que los diplomáticos de Brasil no lo dicen tanto, pero bueno, cuando les preguntas te lo reconocen. Esto de no expedirse sobre el tema no es solo por Uruguay, ¿no? Es también por China. Es para evitar generar rispideces, algo que pueda ser considerado un ataque al gobierno de China, porque ya que ese gobierno justamente dejó abierta la posibilidad de un TLC con Uruguay, bueno, en principio prefieren no expedirse y esperar a ver cómo evoluciona este asunto. Eduardo, otro de los actores fundamentales en esta negociación es Argentina y ha tenido mucho para decir al respecto. Sí, sin duda. Argentina es el país que claramente se ha manifestado en contra de que Uruguay negocie, ¿no?, un TLC por su lado, apartado del Mercosur con China. Igual en la última cumbre del Mercosur hubo un cambio, que habrá que ver si es solo discursivo o también se refleja en otras medidas, y es que el presidente argentino Alberto Fernández en la última cumbre del Mercosur dijo que Argentina debería, todo el Mercosur, iniciar primero un análisis y después una negociación de un tratado de libre comercio con China. Estuve hablando con el embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, quien llegó aquí en 2020, es un estudioso de China desde hace muchos años atrás, primero en el sector académico y después siendo un asesor de la bancada del Partido Justicialista, tanto en el Senado como en diputados, en temas internacionales, algunos años incluso directamente de la actual vicepresidenta Cristina Fernández. Es una persona que justamente sabe mucho de China y que aquí tiene es conocido a nivel mediático, podríamos decir que en cierto sentido que es un influencer, que se permite algunas licencias de sus declaraciones que los funcionarios de carrera diplomática, él es un funcionario de confianza política, no hacen. Por ejemplo, ha sido crítico de varias medidas de potencias occidentales referidas a China y ha respaldado, ha manifestado, ha elogiado algunas políticas públicas de China. Entonces eso lo ha ubicado a nivel mediático bastante seguido en las noticias. Hay que recordar más que él es hijo de dos históricos dirigentes montoneros. Eso ha hecho que buena parte de su infancia y adolescencia la viviera en el exterior, un poquitito de tiempo en Uruguay, pero mayormente en Cuba y también en Nicaragua, en plena efervescencia de la revolución sandinista. Bueno, con él hablé de varios temas, pero sobre este asunto marcó la necesidad de retomar el grupo de diálogo entre el Mercosur y China. Ese grupo se creó hace 25 años, cuando todos los cancilleres del Mercosur viajaron hasta aquí, hasta Beijing, para plantear la necesidad de crear ese espacio de negociación con China. Desde hace unos años está prácticamente paralizado. Y entonces Sabino Vaca no solo habla de retomar esto, sino de la necesidad de aumentar la institucionalidad del Mercosur con China, justamente para evitar que quede todo tan atado a los gobiernos de turno de cada país. Cierre de la columna, ya casi sin tiempo. ¿Cómo podés resumir lo que viene siendo la estrategia uruguaya para conseguir este objetivo del gobierno de Luis Lacalle Pou de cerrar un TLC con China?
Tenemos alguna dificultad, evidentemente, de comunicación con Eduardo Delgado en el momento en el cual teníamos previsto repasar la estrategia justamente del Uruguay a propósito de esta intención que veremos si se concreta o no se concreta de que el país termine rubricando un tratado de libre comercio con China. Fuimos repasando recién la postura china, la de Argentina y la de Brasil. Para más adelante quedará la mirada sobre lo que Uruguay se propone. Ahora, información internacional, pero con Alejandro Gabard. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos con la noticia que partió hoy de Caracas, y es que el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el grupo guerrillero más importante que se mantiene en actividad, han ratificado que van a retomar las negociaciones de paz que quedaron truncas en el año 2015 bajo el gobierno de Iván Duque. De esta manera, Gustavo Petro comienza a perfilar esos acuerdos que ha tratado de lograr con los grupos armados. Ya lo ha hecho con otros grupos menores, con las disidencias de la FARC, con grupos narcoparamilitares, pero este es un tema importante porque, decíamos, el Ejército de Liberación Nacional sigue siendo la guerrilla más importante que existe en Colombia. Una delegación encabezada por Eliezer Chamorro Arias Antonio García, máximo comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, firmó este martes un comunicado en Caracas junto al comisionado para la paz de Colombia, Iván Danilo Rueda, para pactar el reinicio de las conversaciones de paz. Ambas partes se encuentran en la capital de Venezuela, país que junto a Cuba y Noruega participa como garante de los acercamientos para ofrecer detalles sobre las conversaciones, que también son acompañadas por el jefe adjunto de la misión de verificación de Naciones Unidas, Raúl Rosende. El acuerdo no solo implica la reinstalación de la mesa de negociaciones, sino también retomar los avances de la agenda pactada en marzo del 2016, suspendida por el gobierno de Iván Duque tras el atentado del ELN contra una escuela de cadetes, y anunciar el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022, dice el texto. El comunicado sostiene que para el gobierno de Colombia y el ELN, la participación de la sociedad en este proceso es esencial en los cambios que necesita el país para construir la paz, continúa el comunicado, suscrito en Caracas, al tiempo que el líder de la guerrilla destacó que la reactivación de las conversaciones se hará sin modificar lo que está acordado hasta ahora y partiendo del principio de que su delegación es parte contratante de la negociación y por tanto incidirá en su resultado. Y en Brasil, naturalmente, una vez que finalizó la jornada del domingo, comenzaron a tejerse posibles alianzas de cara a la segunda vuelta electoral del 30 de octubre. Ya se han manifestado algunos candidatos en apoyos, otros han mantenido el suspenso. Hablemos de Ciro Gómez, que terminó cuarto del Partido Democrático Laborista, cuyo partido ya anunció el apoyo a Lula da Silva, y también, de alguna manera, Ciro Gómez, que va a respetar la decisión de su partido, aunque no lo nombró a Lula, lo criticó muchísimo durante la campaña electoral a Lula y a Bolsonaro. Simone Tebet, que terminó tercera dando la sorpresa y el batacazo, dijo que ya ha tomado una decisión, pero que la va a dar a conocer en el momento que entienda apropiado. Mientras que otros actores, como el ex juez Sergio Moro y también el gobernador de San Pablo, ya anunciaron su apoyo al presidente Bolsonaro. El ex candidato del Partido Democrático Laborista, Ciro Gómez, que en la campaña electoral fue tan duro en sus críticas a Bolsonaro como a Lula, no asistió a la reunión de la dirección del partido, pero en un video divulgado poco después en sus redes sociales aseguró que respeta y apoya la posición, aunque sin mencionar una vez a Lula ni declararle su apoyo explícito. Por su parte, la senadora y candidata presidencial del Movimiento Democrático Brasileño, Simone Tebet, quien dio la sorpresa el pasado domingo al ubicarse en tercer lugar con el 4,16% de los votos, adelantó que la decisión sobre a qué candidato respaldar ya está tomada, pero que será dada a conocer en el momento adecuado. Tebet, quien también reúne el respaldo del mundo financiero y mediático como la gran cadena O Globo, es senadora desde el 2015 y votó a favor de la destitución de Dilma Rousseff y se mostró en contra en varias ocasiones de las demandas territoriales de los pueblos indígenas, así como se destacó por criticar el negacionismo de la pandemia de Bolsonaro. Por su parte, el presidente Jair
Jair Bolsonaro obtuvo el apoyo del ex juez brasileño y senador electo Sergio Moro, quien obtuvo casi 2 millones de votos en el estado de Paraná y que argumentó su decisión en que Lula, a quien juzgó y envió a la cárcel, no es una opción electoral y dijo estar contra el proyecto de poder del PT en un mensaje publicado en sus redes sociales. El gobernador del influyente estado de San Pablo, Rodrigo García, declaró también este martes su apoyo al presidente Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones a fin de evitar una posible victoria del exmandatario Lula da Silva. Nos vamos al extremo oriente, donde una vez más el lanzamiento de un misil que atravesó 4.300 kilómetros por encima de Japón volvió a generar alarma, no solamente en Japón, que precisamente advirtió a quienes viven en el norte de la isla que se refugiaran ante un posible impacto de este misil lanzado por el régimen de Pyongyang. La respuesta no se hizo esperar. De hecho, ya Estados Unidos, junto a Corea del Sur y Japón, estaba realizando maniobras que hoy volvió a realizar como una forma de advertencia al gobierno de Kim Jong-un. El ejercicio bilateral reafirma la preparación de las Fuerzas de Autodefensa de Japón y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo que demuestra la fuerte voluntad y la estrecha cooperación sin fisuras entre ambos países para responder a cualquier situación, señaló la entidad militar japonesa, agregando que la medida fortalece las capacidades de disuasión y respuesta. Por su parte, el Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos precisó en 2 comunicados simultáneos que tras el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte sobre Japón, se tomó la decisión de llevar a cabo ejercicios militares con las Fuerzas Armadas de Japón y Corea del Sur, reafirmando el compromiso de Washington con la defensa de ambos países, que sigue siendo férreo. Este martes, Corea del Norte disparó un misil que sobrevoló las prefecturas de Hokkaido y Aomori en el norte de Japón y cayó finalmente fuera de la zona económica exclusiva de ese país en aguas del Océano Pacífico, lo que desató las alarmas de Tokio, que recomendó a la población ponerse a resguardo de un posible impacto. De acuerdo con el ministro de Defensa japonés, Yasukazu Hamada, probablemente Pyongyang lanzó un misil balístico intercontinental del tipo Hwasong-12, asegurando que el arma habría logrado un alcance récord en la historia de las pruebas armamentísticas de Corea del Norte, ya que voló alrededor de 4.600 kilómetros sobre el archipiélago de Japón. Por otro lado, Washington condenó enérgicamente el lanzamiento del proyectil norcoreano, asegurando que se trató de una decisión peligrosa e imprudente que demuestra el flagrante desprecio de las autoridades norcoreanas hacia las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Escándalo en México por un presunto espionaje con el sistema israelí Pegasus que habría aplicado el gobierno de Manuel López Obrador sobre periodistas y dirigentes políticos. Esto surge de una investigación que determinó que en el 2019 el Servicio de Defensa, el Sistema de Inteligencia de México, estuvo espiando precisamente a quienes realizaban una investigación sobre la violación de derechos humanos por parte de este organismo. El presidente López Obrador dijo que no hará lo que a él no le gustó que le hicieran en su momento y a su partido, que es espiarlos. El mandatario mexicano dijo que su gobierno no es igual a los anteriores y que él mismo se comprometió a que nadie sería espiado, pues además es contrario a sus principios y convicciones, y que quienes han sido espiados y perseguidos durante años no pueden hacer lo mismo, y que contrariamente a lo que ha sido publicado al respecto, la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, lleva a cabo labores de inteligencia y no de espionaje, que es distinto. El caso salió a la luz tras ser publicado por los portales Animal Político y Aristegui Noticias, la revista Proceso y la Red en Defensa de los Derechos Digitales, y en la investigación se refieren a documentos hackeados a la Secretaría de Defensa por un grupo activista autodenominado Guacamaya y el análisis forense realizado por parte de Citizen Lab de la Universidad de Toronto. El mandatario invitó a los medios que han publicado la investigación al respecto a que si tienen pruebas las presenten y que si hay algo que consideren ilegal y tienen las pruebas las presenten ante las autoridades competentes. Según la investigación periodística, en 2019, el organismo de inteligencia compró un sistema de monitoreo de la comercializadora Ansua, representante en México de la empresa israelí NSO Group, que es la dueña del software Pegasus, y de acuerdo con el análisis forense que hizo Citizen Lab a los equipos de los 3 presuntos espiados, se confirmó la intervención con Pegasus cuando estas 3 personas se encontraban investigando temas relacionados con violaciones a los derechos humanos cometidos supuestamente por el organismo de seguridad. Solucionados los inconvenientes, volvemos a conectarnos con China. Allí se encuentra Eduardo Delgado.
Eduardo, nos faltó saber quizás la parte más importante, la vinculada a la estrategia que está desarrollando Uruguay para lograr este cometido de un TLC con China. Sí, Juli Martín, recordar que el pasado 13 de julio el presidente Lacalle Pou anunció el inicio de las negociaciones con China justamente para un TLC y bueno, el comienzo formal del diálogo entre los equipos de ambas naciones. Pero posteriormente a ese anuncio no hubo otros a nivel oficial en cuanto a cómo avanzó esta negociación. No ha habido conferencias de prensa, ni comunicados de Cancillería u otros ministerios que podrían estar involucrados sobre este TLC con China. Entonces surgen muchas interrogantes, o sea, hay una negociación iniciada, ¿quiénes la lideran? ¿Hubo reuniones, contactos telefónicos entre las diferentes partes? ¿Están previstos viajes de delegaciones uruguayas a China, delegaciones chinas? Estamos teniendo nuevamente algunos inconvenientes, ya vamos a poder finalizar la información vinculada a este TLC, pero terminó ahora el primer bloque de MB Noticias Edición Central, los esperamos en el segundo. Ahora segundo bloque de MBD Noticias Edición Central, otra vez a China con Eduardo Delgado, a ver si podemos cerrar redondeando el concepto. Eduardo, ¿cuál es la estrategia de Uruguay a propósito del eventual TLC? Vamos a ver si la tercera es la vencida, Martín. Sí, plantearles esto. China, por un lado, le plantea a Uruguay la necesidad de que acuerde con sus socios comerciales del Mercosur, fundamentalmente con Brasil y Argentina, tanto poder negociar en solitario un TLC o a manera de bloque regional. Y entonces ahí surgen las dudas y las contradicciones que generan preocupación en propios y ajenos de la política diplomática de Uruguay en este sentido, porque al menos públicamente no hay anuncios de delegaciones uruguayas que vayan a los países de la región a intentar avanzar en la negociación, en mejorar el contacto. Los embajadores en Brasil y en Argentina no se conoce que hagan declaraciones públicas sobre esto, que mantengan reuniones con gobernantes de esos países. O sea, no se nota una avanzada diplomática en pos de esto que plantea China, la necesidad de que se apruebe por Brasil y por Argentina la posibilidad de que Uruguay negocie un TLC con China. Por ejemplo, también te pongo mi ejemplo, yo hace aproximadamente un mes y medio que estoy en Beijing, varias semanas antes de venir solicité formalmente a Cancillería entrevistar al embajador uruguayo en China, ¿no? Nuestro representante, y ha habido solo largas y yo creo que son básicamente, para no decir que no, esperar que pase mi tiempo aquí en China para no poder entrevistar a la autoridad del gobierno aquí, de Uruguay aquí, que tendría que estar apareciendo en todos los medios posibles y en todos los foros posibles para intentar instalar el tema de un acuerdo de libre comercio con China, que imagínense que Uruguay no es una prioridad en este país, ¿no? O sea que la estrategia de Uruguay para alcanzar un TLC con China, que es la principal apuesta a nivel de política internacional del país, ¿no? De este gobierno, genera mucha incertidumbre por la falta de anuncios, de información, de cómo se está llevando adelante toda esta negociación. Hay que recordar algo, el año que viene se cumplen 35 años de la relación, de retorno de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. Quizás ese sea el momento que está esperando el gobierno para, bueno, jugarse todo para avanzar, entre otros temas, con esto de un tratado de libre comercio con China. Así que habrá que esperar y, bueno, estamos justamente esperando a ver qué está haciendo el gobierno para concretar este tratado de libre comercio. Muchas gracias, Eduardo. Es muy valioso tenerte allí para tener esta información de primera mano. Gracias a ustedes. Continuamos aquí con la agenda informativa. Les comentamos que, bueno, como se hizo público, en las últimas horas fueron hackeadas las cuentas institucionales de TV Ciudad y de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Sí, hablamos de ese tema con nuestra compañera docente y periodista Ana Laura Pérez, que dijo que las modalidades de ambas intervenciones, de ambos hackeos, fueron similares y que este tipo de episodio es cada vez más común en nuestro país. Una vez hackeada la cuenta, empiezan a aparecer publicaciones que están relacionadas con, en general, Bitcoin o criptomoneda. Entonces, al principio podía parecer, o puede parecer, que había una intención política en ese hackeo.
Pero yo, esto es personal, creo que en realidad el reposteo de contenido de Bolsonaro tenía que ver con que en ese momento, en esa red social, que además Twitter es una red social profundamente política, era el tema. Íbamos a hablar todo el día. Aumentar la cantidad de ojos que estaban viendo esos posteos para después introducir posteos específicos sobre esto que yo explicaba de criptomonedas. Y ahora retomamos el ciclo iniciado ayer sobre edificios, espacios públicos de valor patrimonial ubicados en el departamento de Montevideo y la ciudad de Montevideo, y es tiempo del Parque Capurro hoy. Así es. Este parque fue construido en los primeros años del siglo XX y declarado Monumento Histórico Nacional en 1975, poco antes de que la construcción de los accesos de Montevideo modificara parte de su explanada. Sí, recientemente se inauguraron, pocos años atrás, en la administración anterior, una serie de obras muy valoradas por vecinos y vecinas de la zona. Me parece un lugar muy, ¿cómo decirlo?, muy atractivo, pero a la vez muy peculiar, sobre todo por el lugar, por la zona de Montevideo en la que está, ¿verdad? Que es una zona que quizá no es de las más densas, no es de las que uno a priori destaca, digamos, es un barrio muy tradicional, muy popular de Montevideo, pero que en cierto momento quedó un poco, ¿no?, como, bueno, como toda la zona oeste, a veces queda un poco olvidada, y por eso me parece muy importante las iniciativas de revitalizarlo y reactualizarlo que hubo en los últimos años, ¿no? El parque que tenemos hoy no es exactamente la versión original. Es un proyecto, en este caso, de un alemán y un florentino, un italiano, donde, bueno, Nab, que es el alemán, hace como, digamos, la disposición general del parque, y Beltroni, que es el italiano, hace más bien los edificios, toda esa escalinata, las balaustradas, todo el equipamiento más edilicio que tiene el parque. Y tenía pista de patinaje, una serie de situaciones y de situaciones espaciales y de servicios que eran muy, muy atractivas en aquel momento, y las fotos de la época lo muestran. Tiene cierto romanticismo típico del siglo XIX, ¿no? Por más que es un proyecto de inicio del siglo XX, tiene sí, como un talante, como un aroma de otra época, ¿no? Como pasa un poco con el Prado también. Son lugares de Montevideo donde el tiempo parece un poco suspendido, ¿no? Y eso les da un atractivo adicional. Nos acercamos, Martín, al final de esta edición de MB Noticias. Les comentamos que en unos minutos nada más va a comenzar Lado B hablando nuevamente de las ollas populares. Sí, claro, la voz de la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna va a estar presente. Y a propósito de disfrutar de espacios públicos tan lindos como ese Parque Capurro de Montevideo, vamos a ver qué nos depara el pronóstico del tiempo. Así es, vamos a compartirlo aquí en pantalla como todos los días. Comenzamos comentándoles que mañana, miércoles 5 de octubre, la mínima va a ser de 8 grados y la máxima de 22. No se pronostican lluvias, pero el aspecto del cielo va a cambiar el próximo jueves 6 de octubre. Ahí ven cómo se va acumulando la nubosidad. Mínima prevista para ese día 11 grados, máxima 18. Y el viernes, ya al final de la semana, el 7 de octubre, asoma un sol. Aunque no cambia demasiado la temperatura, mínima de 11 y máxima de 22 grados. Y hasta aquí llegamos en la edición de esta jornada de MB Noticias. Así es, nos despedimos y esperamos encontrarlos nuevamente mañana. Gracias por estar, que pasen lindo. La Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por Vida Digna presenta datos que respaldan su labor en ollas y merenderos. La Intendencia de Montevideo ratificó su apoyo a las ollas y merenderos de la Coordinadora Popular y Solidaria. La intendenta Carolina Cose dijo que la discusión debe centrarse en cuestionar el porqué de la existencia de las ollas. El presidente de Uruguay Adelante, Santiago Pérez, sostuvo que la organización está ultimando detalles para que comience a funcionar el nuevo directorio, luego de que se le comunicara que no podía percibir salario como directivo de la ONG. Docentes de la Universidad de la República y Secundaria de Montevideo comenzaron hoy una huelga en reclamo por más presupuesto y rechazo a la reforma educativa. También se suman estudiantes universitarios, liceales y de formación en educación. Docentes de UTU analizan hoy sumarse a la huelga junto a sus pares de la UDELAR y Secundaria.
En el Día del Bienestar Animal, la Intendencia de Montevideo anunció la creación de la Unidad de Bienestar Animal y Tenencia Responsable y un servicio de emergencia veterinaria. 38,8% de la población considera que la atención en salud mental es mala o muy mala, según una encuesta de la consultora Nómade. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron el reinicio formal de los diálogos de paz después de la primera semana de noviembre. En Brasil comienzan a tejerse alianzas para la segunda vuelta electoral con apoyos de ex candidatos.